Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues el de ayer fue un día pesadísimo, día de manifestaciones, de pronunciamientos, de marchas, y me ha tocado cubrir esta marcha feminista del Día Internacional de la Mujer, que ha partido rumbo al Palacio de Gobierno de la entidad donde radico, y me ha tocado seguir también en paralelo la que ocurrió en la Ciudad de México. Prácticamente en todo el país se están llevando a cabo este tipo de marchas que, más que celebrar o conmemorar algo, algunas conquistas, la igualdad que todavía no se consigue, o celebrar, por ejemplo, un trato más digno a la mujer que tampoco se ha conseguido todavía, pues estamos muy lejos de ello. Estas marchas, lejos de festejar o celebrar algo, se convierten en la ocasión perfecta para que distintos contingentes de mujeres que atraviesan por problemas lacerantes, terribles, se expresen, hagan visibles precisamente esos problemas y hagan visibles la precaria situación en la que viven y en la que están padeciendo, sobre todo por la desatención de los gobiernos, empezando por el federal, pasando por los estatales, por las fiscalías y por las secretarías de seguridad pública, tanto federal como las estatales. Es un infierno, y esto sin olvidar naturalmente al Poder Judicial, otra vez a nivel federal, lo mismo que los de las entidades federativas. Es un infierno en el que viven las mujeres, y se los comento no solo porque pues no es la primera vez que me toca cubrir un evento de esta naturaleza, pero sigo viendo pasar los años, y la única diferencia que he notado de aquellas marchas quizá de hace década y media, un poco más, desde los 90, principios de los 90, a las del día de hoy, la diferencia abismal es que ha crecido el número de víctimas, mujeres que son asesinadas, los feminicidios, pero no son las únicas víctimas de la violencia. Me ha tocado cubrir recientemente en esta etapa a los contingentes de familiares que buscan a las personas desaparecidas, un esposo, un hijo, un hermano, un padre, y son generalmente las mujeres quienes se organizan para llevar a cabo la búsqueda. Ante la falta de apoyos, tanto a nivel federal como estatal, de las fiscalías y tanto las generales, porque además se crean fiscalías especiales para desaparecidos, para feminicidios, para las víctimas de delitos, para que los padres que no pagan pensión para sus hijos lo hagan, en fin. Ahora pues se les ha dado a todos los gobiernos por crear comisiones para todo, y ninguna resuelve nada. Empezando por lo primero que tendrían que hacer, que es prevenir que esto no ocurra, vigilar eficientemente las tareas de prevención, de inteligencia para ubicar a los grupos delictivos, y pues no hacer eh, largo los procedimientos de investigación, no dilatarse tanto en las pesquisas, finalmente armar bien las carpetas de investigación, porque otro de los problemas que cada uno de estos sectores, cada uno de estos contingentes de víctimas, los que buscan desaparecidos, los que reclaman por feminicidios, los que han sido víctimas de delitos y no reciben reparación del daño, generalmente ocurre porque llegan al Poder Judicial y bueno, están a la buena de Dios. Es un volado saber si les irá bien. En el caso, por ejemplo, de personas que no pasan pensión, la mayoría sabe que se quedan sin hacerlo, sin pagar pensión para sus hijos, porque es muy fácil hacer sonar la máquina registradora, y no sea que al final incluso la mujer y sus hijos terminen pasándole pensión al padre. Entre jueces
se ve a uno. En fin, me ha tocado seguir a cada uno de estos contingentes, los que buscan personas desaparecidas, y puesto que no hay personal, casi con sus propias manos, donde hay la sospecha de una fosa clandestina, escarbando en busca al menos de los restos de sus hijos. Son cosas que llegan muy adentro. No es la primera vez que me ha tocado ver esto, y quizá no conmueve a mucha gente que desde lejos los ve y dice, bueno, estas mujeres escandalosas que se están tornando violentas, eh, que paran el tráfico, que en medio de este calor infernal ahora tiene uno que retrasarse para llegar a su destino, en fin, hay un desdén de toda la sociedad hasta que uno mismo es víctima de esto que está ocurriendo, de la inseguridad, de la muerte, de los homicidios, de los feminicidios, de los desaparecidos. Solo entonces, cuando uno es víctima, repara en ellos. O solo entonces, cuando a uno le toca estar de cerca con estos contingentes, entiende no solo el valor de tener a los suyos cerca o sabiéndolos bien, y entiende el dolor que están pasando aquellos que han sido víctimas de perder a una de las mujeres integrantes de su familia en un drama como este. Y cada uno de esos contingentes a los que he acompañado en ocasiones, en sus luchas, no necesariamente en el Día Internacional de la Mujer, cada que hacen una protesta porque se dilata la información e incluso los resultados de investigaciones, protestan, salen a las calles. E insisto, la gente dice que molestas. Ni hablar. Insisto, solo cuando nos pasa, o cuando Dios quiera y no ocurra, nos pase, entenderemos el dolor de padres de familia que no saben dónde está su hijo desaparecido o su hija desaparecida. Esto por lo que hace al lado más oscuro de las agresiones y la violencia contra la mujer. Pero la violencia cotidiana, la desintegración familiar, los padres que no pagan pensión, en fin, es realmente complicado. Por una parte, la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, que se ven muy bonitos escritos tanto en nuestra Constitución como en las leyes secundarias o en las cartas magnas de cada entidad federativa, pero que en los hechos nadie respeta. Y por el otro lado, la lucha cotidiana de las mujeres que tienen, según no sé quién, que demostrar que son capaces, que pueden desempeñar no solo distintas profesiones con gran capacidad, sino incluso llegar a gobernar este país. Ni hablar. Yo de alguna manera pediría a quienes cotidianamente ven pasar estos contingentes que reflexionen primero en el dolor lacerante que cada uno de estos manifestantes, y como fue el día de ayer, de cada una de estas mujeres que se está manifestando, es por una simple y dolorosa razón. Fueron agraviadas por un feminicidio y la doble victimización, porque no hay justicia ni atención siquiera para ellos y para ellas, para los familiares de las víctimas de desaparecidos, para los familiares de aquellos que han perdido a una mujer por un feminicidio. No hay ni la atención de las autoridades eficientemente. Ya les he contado a ustedes en este espacio que tanto a nivel federal, imagínense cuántos desaparecidos hay en el país, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no tiene más allá de 20, 30 personas para buscar cuántos desaparecidos y desaparecidas. Y en las entidades federativas esa cruel realidad no es diferente. En las comisiones estatales de búsqueda de desaparecidos, no más de 20, tampoco.
y presupuestos ínfimos, presupuestos que no alcanzan en absoluto para nada. Por eso insisto en que son los familiares cuando buscan, incluso escarbando con sus propias manos donde hay fosas clandestinas, en busca de los restos de sus hijos o de sus hijas. Ni hablar. Creo que en lugar de protestar o enfadarnos con cada uno de estos contingentes que marchan, tendríamos que ser más solidarios y entender que hasta que nos pase, terminaremos marchando junto a ellos. Porque antes, mientras la desgracia no nos toque, también somos un mucho de indolentes como lo es la autoridad. Y es que este, en gran medida, es el problema de fondo. La falta de voluntad política y de acciones concretas, no solo para prevenir, sino para perseguir, sancionar y llevar a sentencias condenatorias a quienes han transgredido la ley, a quienes han asesinado a alguien y muy particularmente a una mujer. Es un terrible lastre y es un problema que se enfrenta todos los días, que se tiene que luchar cotidianamente contra el dolor de haber perdido a alguien, reunir valor, fuerza, salir a escarbar en las fosas clandestinas o marchar por las calles, porque si nosotros cedemos, si quienes han sido víctimas ceden al cansancio, al dolor, al desánimo, los que están en los palacios de gobierno, en los tribunales de justicia o las fiscalías, muertos de la risa, les da igual, siguen cobrando lo mismo y no implementan las acciones que, a pesar de lo que recomiendan organismos como las comisiones de derechos humanos o las internacionales, simplemente no hacen caso, porque no hay sanción ninguna para ellos. Más de alguno y alguna de estas voceras y líderes de contingentes me han comentado eso. Las comisiones independientes de derechos humanos con las que también tengo mucho contacto, me lo comentan muy frecuentemente. Los legisladores se niegan a implementar reformas que sancionen incluso con la pérdida del cargo o con omisión que implique cárcel a la autoridad que no haga su trabajo como fiscal investigando, como Secretaría de Seguridad Pública previniendo y persiguiendo delincuentes, como a jueces y magistrados que fallan en contra de los agresores de las mujeres y dejan en libertad a muchos que no debieran estar en la calle. Ahí está el caso del Estado de México con la pequeña, que tenía 4 años cuando fue violentada. Y el juez dejó libre, sin más, a su agresor. Necesitamos que esto pase para sentirlo en carne propia y entender el dolor de los demás. En fin. Después de todo esto, me queda claro que sí, este es un gobierno de izquierda que tolera las manifestaciones, que no encarcela a nadie, y me pregunto si eso basta, cuando detrás no hubo la atención a las víctimas de delito, no se previno el feminicidio, los homicidios dolosos, la desaparición de personas, y si todo esto ya ocurrió, tampoco hubo la voluntad política, ni los recursos, financiamiento y el personal especializado para ayudar a las víctimas a encontrar a los desaparecidos, a sancionar a los feminicidas, a los pederastas y a los causantes de violencia vicaria. Ni hablar. Falta aún mucho para la sociedad estar unida y solidarizarse. Me tocó ver contingentes muy ordenados
entre haber desaparecidos un contingente y detrás marcha el de las víctimas, de los familiares de víctimas de feminicidio, y detrás marchan aquellas víctimas de homicidio y que no les ha sido reparado el daño. Y después los que pues han violentado a sus hijas pequeñas o los padres que no pagan pensión y que el Poder Judicial sigue también durmiendo el sueño de los justos, y es muy probable que los hijos pequeños cumplan la mayoría de edad, estén por jubilarse y las autoridades judiciales ni siquiera hayan fallado, no hayan dado sentencia a sus casos. De ese tamaño, la indolencia tanto oficial de los órganos de gobierno y también un mucho de la sociedad. Cuando el resto de la sociedad se una a esos contingentes, porque escucho mucho a todos protestar y quejarse de dientes para afuera de la inseguridad. Pero si todos nos uniéramos a marchar por estas causas y a exigir la remoción de quienes no están cumpliendo, viviríamos en otro tipo de país. Gente que no funciona, que no está haciendo su tarea, que no se está esforzando por responder a las necesidades sociales, no tiene nada que hacer ahí. Si no es capaz, si es indolente, si no es sensible, no tiene nada que hacer ahí. Pero en cambio esta sociedad de la que yo he hablado está tan polarizada que el verdadero problema no lo focalizamos ni nos unimos para enfrentarlo. Y aunque este problema de la inseguridad nos pega a todos, ni siquiera para eso somos solidarios, porque nos pega a todos, de unirnos para protestar por ello y exigir que se vayan los que no están haciendo justicia, los que no están previniendo, los que no están investigando ni armando carpetas y dándole seguimiento. Más fácil revictimizar a los colectivos que marchan y que nos hacen llegar tarde y padecer calor. Más fácil eso que tomar las riendas y la responsabilidad de que si quiero una entidad, un municipio o un país más seguro, tengo que defenderlo y pugnar porque así sea. Mientras tanto seguimos divididos, uno y otro bando, y que de lo lindo se ofenden cuando los problemas están en otro lado. Cuando quien gobierne sea de uno o de otro partido, porque lo mismo tenemos ejemplos de uno y otro partido que gobiernan entidades y tampoco dan resultados. Guanajuato, que tiene 30 años gobernado por el PAN, no tiene resultados. Y otras entidades gobernadas por Morena no tienen resultados. Y en ambos casos, ¿quién es la víctima? Al margen de que alguien le vaya a la alianza opositora o a Morena, al PT y al Verde, ¿quién paga las consecuencias? La sociedad. Y estamos tan divididos que, insisto, son capaces en un mitin o en una marcha de estas, si se encuentran, en lugar de exigirle soluciones a la autoridad, son capaces de enfrentarse en la calle y golpearse o llegar más lejos. Y ya sé que me dirán quién tiene la culpa de dividir a la sociedad. Polarizada está desde mucho hace, tiempos prehispánicos. Y la última polarización que tuvimos, porque no hubo una operación de reconciliar a la sociedad, fue en 2006, cuando menos de medio punto de diferencia en la elección presidencial, que fue muy cuestionada, polarizó a este México. Alguien que llegó haya sido, como él mismo decía cínicamente, y que después no hizo nada para reconciliar al país,
y por el otro lado, otros que siguieron tomando calles, protestando, porque nada cambiaba en esta nación. Y cuando llegan al poder, pues ni hablar. Insisto, no hay los recursos, ni el personal suficiente, ni la eficacia para atender a los contingentes que reclaman por feminicidios, que reclaman por desaparecidos, que reclaman porque no se les ha reparado el daño, porque no se les hace justicia, en una palabra. Ni hablar. Insisto que sigamos polarizados entonces, hasta el día, Dios no lo quiera, nos ocurra a nosotros y terminemos marchando como marcharon ayer las mujeres en un día que debería ser de celebración y que se convierte, y cada vez con más intensidad, en un grito desesperado de exigencia, de resultados a favor de la vida, de la seguridad y de tener un futuro. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.